Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Logran copiarme bien el sonido, ¿verdad? Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Estimados profesionales de la salud, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a retomar o seguir con este diplomado en Administración de Servicios de la Salud. ¿Ya? Esta sesión quinta, tiene por finalidad tratar los siguientes temas, que es la administración presupuestal y financiera, así como la implementación del sistema de control financiero. Y también tenemos una ronda de preguntas, al cual pues espero que esta vez podamos conversar, porque ya estamos casi pasando la mitad de estas sesiones, y es necesario de que nosotros podamos intercambiar algunos conocimientos en busca de que ustedes puedan tener los mejores conocimientos necesarios y básicos para un desempeño como, como funcionarios, como directores o como administradores de alguna entidad de salud. ¿No? Miren, porque vamos a ver el tema de la administración presupuestaria. Nosotros hemos hablado ya en sesiones anteriores sobre el presupuesto público y hemos hablado también y hemos dicho de que el presupuesto público eh, se elabora un año antes respecto a su ejecución. Es decir, si yo le dijera, en toda entidad pública, sea esta una entidad de salud, o sea esta una entidad de vivienda, o una entidad de educación, o un gobierno local, o un gobierno regional, o sea el gobierno nacional también, yo les digo cuándo elaboran o cuándo elaboraron el presupuesto que se denomina Presupuesto Institucional de Apertura, PIA 2023. ¿Cuándo? En una sesión que hemos tratado el tema del presupuesto, lo he explicado. Entonces, ¿cuándo? Nosotros tenemos que tener clarísimo, señores profesionales de la salud, que los presupuestos se elaboran un año antes. Es decir, el presupuesto institucional de apertura 2023 ha sido elaborado, ¿desde cuándo? Se elabora aproximadamente desde abril del año 2022. Es decir, los gobiernos locales
se realiza lo que se llama el presupuesto participativo. Es decir, es un llamado, es una convocatoria que realizan las entidades de gobierno local, gobierno regional, gobierno provincial. ¿Hacia quién? Hacia las instituciones, organizaciones debidamente formalizadas. ¿Para qué? Para que participen en los presupuestos de la elaboración para su siguiente año. Entonces, se comienza toda una tarea. Cuando se formula el presupuesto, se formula en los meses de junio y se presenta en julio. La formulación del presupuesto público. Cuando se aprueba el presupuesto público, el presupuesto institucional de apertura o PIA, se aprueban todas los pliegos, los aprueban los meses de diciembre. En el mes de diciembre, casi fin de mes, aprueban el presupuesto. Eso pasa en todas las instituciones. Si nosotros nos ubicamos en los hospitales, normalmente en los hospitales tenemos los tipos que son unidades ejecutoras, es decir, que pertenecen a un gobierno regional, y también tenemos los que son unidades ejecutoras que pertenecen a la salud. Estos no pertenecen al gobierno regional, sino al gobierno nacional, es decir, a su sector, el sector salud. Entonces, en ambos casos, el presupuesto se elabora en las fechas en que les he explicado, les acabo de comentar. Es decir, se formula en junio, julio y se aprueba en diciembre. ¿Quién aprueba el presupuesto, por ejemplo, en el caso de salud? ¿Quién aprueba? Su sector. El sector, a través del ministro de Salud, aprueban el presupuesto de ese sector. Entonces, ¿cuándo lo aprueban? En diciembre. ¿Cuándo ingresa? ¿Cuándo se empieza a ejecutar? En enero del 2020. Entonces, eso tienen que tenerlo claro, señores, ¿ya? Porque eso le va a servir mucho para que ustedes puedan administrar su presupuesto. Una cosa es, hablamos del presupuesto y planificación, es decir, como funcionario público, como director de una unidad ejecutora, sea de salud, ¿ya? Entonces, planifico, digo, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me falta en mi entidad? Entonces, sobre esa base, se requieren y se presupuesta cuantitativamente esas necesidades, se planifican. ¿Y por qué se planifican? Porque mi planificación tiene que estar acorde con el plan de desarrollo, sea local, sea regional o sea nacional. Hemos hablado en la clase anterior un poco de lo que es el CEPLAN. Entonces, todo está, unas políticas de Estado, unas políticas de Estado, unas políticas de gobierno, unas políticas del sector. Y del sector las políticas ya bajan, se van hacia abajo, ¿no? A nivel sectorial, se van a nivel regional, que son los planes de desarrollo regionales y los planes de desarrollo locales. Entonces, en esos planes está la planificación, es decir, lo que yo quiero de mi distrito, de mi región, o lo que yo quiero a nivel nacional hacia un año determinado. Por eso es que actualmente el documento del CEPLAN está en el Perú a 2000, ya no 30, sino al 2050. Entonces, los planes se van, ¿y por qué se van elaborando hasta cierto tiempo? Porque se establecen unas brechas, es decir, unos vacíos, unas necesidades que todavía no han sido coberturadas, sea a nivel de educación, sea a nivel de salud, o sea a nivel de saneamiento, vivienda, construcción, ya, entonces esas brechas se estipulan, se dicen, ¿no? Si al 2020 yo tengo esas brechas de electrificación o de eficiencia de salud que no hay en el sector rural, yo digo de aquí, de mi Perú, al 2030, más o menos el 80% a nivel nacional en el sector rural ya debe de contar con un establecimiento médico. Pongamos, esa es una planificación. Esa planificación yo lo patentizo a través de mi presupuesto público, es decir, el Estado, todo un organismo, establece los fondos para que se vaya a direccionar justamente en este caso, a cerrar dicha brecha que es establecida. Entonces,
de aquí al 2030 y de aquí al 2050. En el 2050 ya esas brechas que no hay establecimiento de repente, se dice, ¿no? Se llegará al 100% para poder cerrar esa brecha y aún más. Lo que se ha tenido ese 80%, de repente ya van a pasar de nivel 1 a de repente nivel 2, atención 2, ¿no? Entonces, esa planificación que se establece en esos documentos, herramientas de gestión, como es en el CEPLAN, y que ya lo hemos llevado, entonces es lo que se patentiza a través del presupuesto público, ya sea a nivel de sector, sea a nivel regional, o sea a nivel. Entonces, las unidades ejecutoras, en este caso las instalaciones o edificios donde funcionan un hospital en el sector gubernamental, ellos también tienen su propio presupuesto. ¿Está articulado a qué? Está articulado justamente a remediar esas brechas que se contienen, que están contenidas en ese plan. Por ejemplo, en ese plan está establecido el tema de la anemia. Ustedes se dan cuenta como médicos, cuando ustedes realizan un estudio de sus planes, de sus metas que tienen ustedes, van a encontrar que tienen ahí, por ejemplo, el tema de la anemia, la disminución de la anemia. Entonces, miren cómo usted está planificado, está presupuestado, ¿para qué? Para que se ejecute. Y ahí es donde llega la parte que nos toca a nosotros, que es decir, la administración. O sea, cómo yo ese recurso está debidamente planificado, está presupuestado, cómo yo ese recurso lo utilizo o lo ejecuto en el proceso de mi entidad hospitalaria. O sea, cómo yo establezco esos requerimientos de necesidades, cómo lo ejecuto, qué acciones o actividades voy a realizar como director, como gestor, como funcionario para paliar esas deficiencias. Entonces, nosotros en ese proceso de ejecución, en esa línea de ejecución, estamos como funcionarios sujetos a una serie de normas. Una serie de normas que nos indica la forma correcta de realizar un gasto público, un fondo público, de tal forma de que el funcionario haga un uso eficiente y eficaz de dicho fondo. Caso contrario, si no fuera así, entonces el funcionario público o el responsable de la entidad o el que haga sus veces es plausible de sanción no solamente administrativa, civil y penal. Entonces, miren la importancia que tiene todo un esquema que ha establecido el gobierno, el Estado,